Los Zetas fueron una de las organizaciones más poderosas de México hace algunos años. Fueron creados por el Cártel del Golfo y después se independizaron y en poco tiempo crecieron sus zonas de influencia en México y Estados Unidos. Mientras estaban bajo las órdenes del Golfo, aprendieron el negocio del narcotráfico, financiamiento, proveedores, distribución, tráfico de armas, ganancias, todo. Y además tenían una ventaja que otros no. Eran militares altamente entrenados. Pero a pesar de llegar a ser una de las organizaciones delictivas más violentas de México, en poco tiempo llegó su declive. Cuando entraron en el radar de las autoridades, lo hicieron con un nivel de violencia que nunca antes se había visto. Eso les permitió tener presencia en la mitad del país, de frontera a frontera, desde el norte hasta el sureste. Ahora el grupo que sustituyó a los Zetas está así, con presencia en solo 8 estados y sigue peleando por expandir sus territorios. Pero ¿cómo surgieron los Zetas? ¿Cómo perdieron su poderío? Esta es su historia. Capítulo 1, antecedentes de los Zetas. Tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, por ahí de 1920. En esos tiempos, de este lado de México, o sea de Sinaloa, hacia Estados Unidos se traficaba opio. Y de este lado, o sea de Tamaulipas, hacia el norte se contrabandeaba alcohol. ¿Por qué alcohol? Porque entre 1920 y 1933 el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol en un periodo que se llamó la Ley Seca. O sea que no había ron, whisky, ni cerveza y ni tequila, nada. Fue así que prosperó el mercado negro y los contrabandistas se hicieron de mucho dinero. Uno de esos traficantes era Juan Nepomuceno Guerra, quien en los años 30 traficaba whisky a Estados Unidos. Y cuando acabó la Ley Seca empezó a ampliar sus redes criminales con el tráfico de personas y el tráfico de marihuana. Don Juan, o el padrino de Matamoros, le dijo a un periodista del New York Times: no soy un traficante, solo soy un trabajador, solo un ciudadano común. No fumo, no tomo y no canto. Y es que de él se dicen muchas cosas. Según el New York Times, mató a su esposa en un arranque de celos y no le pasó nada. Mató al hijo de Pancho Villa y tampoco le hicieron nada. Fue hasta 1991 que fue detenido por evasión fiscal, pero fue liberado horas más tarde. Era tan respetado que ahora hay al menos 2 calles con su nombre en el estado de Tamaulipas. Don Juan murió en julio del 2001, pero antes de eso, a mediados de los 80, empezó a confiarle su negocio a su sobrino Juan García Ábrego. Este hombre había convencido a su tío de empezar a traficar cocaína hacia Estados Unidos. Para estos años, este grupo criminal empezaba a ser conocido como el Cártel del Golfo. Cambio generacional en el Cártel del Golfo. Lo primero que hizo Ábrego fue negociar con el Cártel de Cali en Colombia para formar una megaempresa criminal para transportar cocaína hacia Estados Unidos. Y es que ese grupo colombiano estaba muy mermado por los operativos de Estados Unidos en el Caribe. Además dominaba Tamaulipas, un estado privilegiado con más de 300 kilómetros de frontera con su principal mercado, o sea, Estados Unidos. Creció tanto que el gobierno de Estados Unidos lo metió entre los 10 fugitivos más buscados de la DEA. Y así se convirtió en el primer mexicano en aparecer en esta lista. García Ábrego fue detenido el 14 de enero de 1996, o sea, 13 meses después de que terminó el sexenio de Salinas de Gortari. Fue extraditado a Estados Unidos al día siguiente porque el cártel tenía la fuerza operativa para rescatarlo. Actualmente cumple una sentencia de 11 cadenas perpetuas. La detención de Ábrego marcó un antes y un después en la cooperación de México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Antes había restricciones legales para extraditar mexicanos, pero como él era ciudadano estadounidense, el expresidente Ernesto Zedillo le retiró la nacionalidad mexicana para facilitar su llegada al país vecino. Capítulo 3, el ascenso del Matamigos. Con la captura de Ábrego, el Cártel del Golfo entró en un proceso de inestabilidad. De hecho, Tamaulipas también presentó altos índices de violencia porque muchos hombres entraron en conflicto para quedarse en el lugar que había dejado Ábrego. El cártel pasó por varias manos y mientras esto ocurría, un hombre intentaba abrirse paso en el narcotráfico como narcomenudista al mismo tiempo que se dedicaba a la mecánica automotriz. Su nombre era Osiel Cárdenas Guillén. Este hombre iba creciendo poco a poco y caía a otras. Fue detenido algunas ocasiones en México y una en Estados Unidos. Salió de la cárcel y se convirtió en informante de la policía. Se encargaba de delatar a los que intentaban cruzar droga a Estados Unidos y se las quitaba y la vendía más cara a otros traficantes. Cárdenas Guillén se hizo amigo de Salvador Gómez Herrera Chava Gómez, quien era un alto jefe dentro del cártel. Estos dos le disputaban el poder a Baldomero Medina Garza, quien era otro de los jefes del cártel.
Chava Gómez atacó a Baldomero Medina e hizo que éste se retirara del negocio. Y fue así que estos dos se quedaron con el control total del Cártel del Golfo. Cárdenas Guillén se dedicaba al tráfico de la droga, mientras que Chava Gómez se encargaba de eliminar a los adversarios. Pero una traición cambió todo. Cárdenas Guillén le pidió a su guardaespaldas Arturo Guzmán de Sena que asesinara a su socio Salvador Gómez con tal de quedarse con el control absoluto del Cártel del Golfo. Y por eso se le conoce como el Mataamigos. Y a partir de ahí, de Sena se convirtió en el primer Z. A finales de los 90, Cárdenas Guillén ya tenía muchos enemigos y por eso le pidió a Arturo Guzmán de Sena que le buscara un grupo de hombres con la capacidad suficiente para defenderlo y para eliminar a los contras. De Sena volteó a ver a otros exsoldados de élite mexicanos que habían recibido entrenamiento en Estados Unidos. Eran del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFES. Aunque las razones por las que los militares lo aceptaron no son claras, el académico Sergio Aguayo dice que las condiciones laborales pudieron haber influido. Capítulo 4, origen de los Zetas. Y así poco a poco fueron llegando más militares bajo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén. Primero eran 7, después 14 y al final ya eran más de 30. Ya con los Zetas de respaldo y su entrenamiento militar, el Mataamigos creció muchísimo el cártel en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En 2001 el gobierno estadounidense puso una recompensa de $2 millones por la captura de Osiel Cárdenas Guillén. Un año más tarde, el ejército mexicano abatió a Arturo Guzmán de Sena, el Z1, y en marzo del 2003 capturan a el Mataamigos. En este punto se empezaron a pandear las cosas entre el Cártel del Golfo y los Zetas, porque de este lado se quedó a cargo Heriberto Lascano el Lasca, y de este otro el hermano del Mataamigos, Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Cos. Hasta este punto los Zetas ya habían ganado mucho respeto, temor y poder. La tensión ya era muy evidente entre las dos facciones, pero aún así seguían trabajando juntos. Y es que el Mataamigos seguía mandando desde la cárcel, hasta que fue extraditado a Estados Unidos en el 2007. Por cierto, estuvo varios años detenido en aquel país hasta que regresó a México en el 2024. Capítulo 5, la independencia. Las dos organizaciones se separaron definitivamente a principios del 2010 cuando el COS mandó a asesinar al Concorde 3. Él era un hombre de confianza de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, quien para ese entonces ya era el segundo al mando de los Zetas. Y así explotó la guerra. Tony Tormenta fue abatido en 2010 por el ejército en Matamoros después de una intensa balacera de varias horas. A las 17:35 horas concluyeron las acciones al confirmarse la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén y 4 integrantes de su escolta personal que lo acompañaban. Y después el COS fue capturado en 2012. Y aún así el cártel siguió operando, pero ya no era una organización tan relevante. Y ahora sí los Zetas ya tenían todo Tamaulipas para ellos solos. Incluso tenían el poder suficiente para hacerle frente al cártel de Sinaloa por cualquier otro territorio. Incluso desarrollaron un modelo de negocio muy diferente al que se conocía en ese momento. Era algo así como una especie de franquicia. Mandaban a un grupo de sicarios a cierta comunidad, mataban a los posibles enemigos, cooptaban a las autoridades y dejaban encargado el negocio a un jefe de plaza. Y este señor les tenía que rendir cuentas a ellos. Debido a su cercanía con su centro de operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entraron a Piedras Negras, Coahuila y poco a poco se extendieron a otros municipios como Progreso y Acuña. Y entre 2004 y 2005 impusieron su control total en la región. Era tan extrema su violencia que se les atribuyen algunas de las peores masacres de México. Capítulo 6, declive de los Zetas. Su poder creció al mismo tiempo que sumaban enemigos como el Cártel de Sinaloa, la familia michoacana o los Matazetas, que posteriormente se convirtieron en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y hasta los propios enfrentamientos con el gobierno aumentaron. El ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Durante el sexenio de Felipe Calderón, en el 2009 se decidió atacar al cártel más violento y en el 2010 toda la fuerza del Estado se lanzó contra los Zetas. El gobierno federal combate con toda la fuerza del Estado a la delincuencia organizada
en particular en el estado de Tamaulipas. Los Zetas originales fueron cayendo poco a poco. Algunos detenidos, otros muertos, pero se mantenían con la contratación de otros exmilitares, expolicías y hasta excaiviles, o sea, fuerzas especiales del ejército guatemalteco y hasta civiles que enviaban a campos de entrenamiento. En octubre de 2012, un grupo de marinos asesinó a El Lasca, o el Z3 como también era conocido, y de hecho también le decían el verdugo porque era muy sanguinario. De hecho, este señor murió 2 veces. En el 2007, el ejército creyó que ya había muerto, pero seguía operando. Pero cuando se confirmó que sí había fallecido, resulta que un grupo de hombres armados se robó el cuerpo de la funeraria donde él estaba. El cuerpo de peritos continuó con los trabajos de investigación cumpliendo los protocolos establecidos para cadáveres no identificados. Asimismo, se procedió a realizar un análisis comparativo de la fotografía y características del cadáver con la similar que se contaba en servicios periciales de Heriberto Lascano Lascano. En su lugar se quedó Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, que por cierto ya había tenido muchísimos roces con el Lasca, pero fue detenido en julio de 2013 en Nuevo León. El Z42, Omar Treviño Morales, subió a la cabeza del cártel, pero los Zetas ya estaban muy mermados y aparte no logró el mismo reconocimiento y poder que tenía su hermano. Fue capturado en marzo del 2015. Este par de hermanos compraron caballos cuarto de milla estadounidenses para entrenarlos, criarlos y usarlos para competir. Una granja fue una de sus principales fachadas para blanquear más de $22 millones. El resultado de esta investigación terminó con el decomiso de 455 caballos y 3 aviones. En los juicios de Texas contra integrantes de los Zetas hay testimonios que detallan sobornos a policías, exgobernadores de Coahuila y una red de lavado de dinero vinculada con Pemex. Capítulo 7. Violencia desmedida. Los Zetas cargaron con cientos de vidas durante su apogeo. De hecho, durante un solo ataque llegaron a matar a decenas de personas. Por ejemplo, la masacre de San Fernando, un municipio al centro norte de Tamaulipas y zona de paso de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, un grupo de Zetas interceptó 2 camiones con migrantes. Los llevaron a un rancho y les ofrecieron trabajo y casi todos se negaron, menos 3 personas. Para evitar que se enrolaran con el cártel del Golfo, los formaron, les dispararon y después les dieron el tiro de gracia. Sobrevivieron solo 2 personas. Una de ellas, un ecuatoriano, fue el que denunció esta masacre. También fueron responsables de la masacre en Allende, Coahuila. Todo empezó cuando la DEA convenció al jefe de plaza, Alfonso Poncho Cuellar, de que le entregara los rastreables de los números de celular de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y de su hermano, el Z42, para detenerlos. La DEA avisó de esta información a la Policía Federal y esta información se filtró a los hermanos Z40 y Z42 para avisarles que estaban en riesgo. Inmediatamente sospecharon en Poncho Cuellar porque él era el encargado de comprar los celulares cada cierto tiempo. En venganza, los jefes Zetas ordenaron deshacerse de todo lo que tuviera que ver con Poncho Cuellar. El 18 de marzo de 2011, hombres armados invadieron el pueblo y destruyeron casas, asesinaron personas y desaparecieron a otras. Los números no son claros, se habla de 26 o 28, 60 o hasta 100 o más muertos. Así como San Fernando y Allende, hay otros casos como el incendio del Casino Royal en Nuevo León que dejó 53 muertos, o la riña en el penal de Topo Chico donde murieron 49 reos. Capítulo 8. Fin de los Zetas. La captura del Z42 marcó el principio del fin de los Zetas. Solo era cuestión de tiempo para que se dividieran en 2 grupos, el Cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela. Los del Noreste se quedaron a cargo de familiares de los hermanos Treviño Morales y fueron los que absorbieron más de la estructura original de los Zetas, mientras que la Vieja Escuela formó una alianza con lo que quedaba del Cártel del Golfo. Y así andan estas organizaciones. Hacen débiles alianzas con algunos grupos y después hay traiciones internas como en los tiempos de Ociel Cárdenas Guillén. Los Zetas ya no son un cártel como lo fueron a principios del milenio. La organización más temida en esos años que tuvo un violento crecimiento y poder en el país ya se acabó. Eso no implica que su violenta herencia se haya perdido. El Cártel del Noreste, del Golfo y Zetas Vieja Escuela siguen operando desde el lugar donde se fundaron con el propósito de ampliar sus redes delincuenciales.